Vamos a hablar ahora, Jenner, de una noticia que ayer se le notificó al país, pero que es de suma importancia porque tiene que ver con cómo vamos a cambiar nuestra conciencia de lo que comemos de ahora en adelante. Estábamos hablando de esa resolución que va a hacer que todos los alimentos en el país, o bueno, la gran mayoría de ellos, tengan que cumplir con una nueva norma de etiquetado en sus productos, donde le informen al consumidor específicamente qué. Es una información que año tras año viene cobrando cada vez más importancia, el tema del sobrepeso, el tema de una buena alimentación, el tema de hacer conciencia. Yo no simplemente voy al supermercado, compro y echo en mi carrito sin saber qué estoy consumiendo y que no sea en la letra más chiquita donde uno no se da cuenta, sino que sea algo visible y que yo haga conciencia para darle una buena alimentación a mis hijos. Donde nos cuenten cuáles son los productos altos en azúcares, en sodio y también en grasas. Pues bien, nosotros queremos profundizar un poco más en ese tema para que todos entendamos qué es lo que va a pasar y sobre todo por qué se toma esta decisión. Saludamos a Luis Felipe Torres, director de la Cámara de Bebidas de la ANDI, quien nos acompaña aquí en esta mesa de trabajo. Muy buenos días, doctor Torres. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oiga, casi que no se logra tener como una reglamentación y un consenso en torno a este importante tema. Desde hace mucho tiempo veníamos hablando de la necesidad de hacerlo, pero siempre habían voces en contra y la cosa como que se trababa. Esta vez ya fue la vencida. Pues hemos logrado llegar a un consenso entre las principales partes, un consenso que ha sido liderado por el Ministerio de Salud, por el presidente Iván Duque y su equipo. Y básicamente, pues yo más que decir que esto se ha demorado un tiempo, lo que quisiera resaltar es que el modelo de etiquetado que presentó ayer el Gobierno Nacional es un modelo para los colombianos. Es un modelo hecho para las necesidades específicas de los colombianos. Y eso fue lo que posiblemente tomó un tiempo. Pues hay modelos que han implementado otros países, habían personas que hacían, digamos, un llamado a que adoptáramos lo que habían hecho otros países, pero pues no somos lo mismo que otros. Claro. Los niveles de obesidad en el país son muy diferentes a los que tienen otros países, estamos por niveles mucho más bajos que lo que tenía Chile o Perú. Sí. Entonces era necesario tener un etiquetado que fuera a la medida de los colombianos. Y yo creo que ese es el gran anuncio, es un etiquetado que es para Colombia. ¿Y cuáles son esas partes que tocó poner de acuerdo? ¿Y qué tan fácil o difícil fue lograrlas poner de acuerdo? Las principales partes que digamos, hacen parte de esta reglamentación, digamos, conducidas y orientadas por el Ministerio de Salud, fue la industria, tanto la industria de alimentos como la industria de bebidas. También parte de algunas organizaciones no gubernamentales que representan algunos intereses de la sociedad civil y también parte de la academia. Y por supuesto el gobierno nacional, quien es el responsable de emitir esta regulación. Claro que cuando uno habla de que hubo un consenso aquí, eso es importante porque la lectura que hay que hacer entre líneas es que hay una conciencia conjunta de la necesidad que teníamos como país de cambiar este tipo de situaciones que tienen que ver con lo que estamos comiendo y con lo que estamos consumiendo. ¿Qué es entonces, doctor Torres, lo que va a cambiar de ahora en adelante en ese modelo de etiquetado? Bueno, el principal cambio que se adopta a partir de que se expida la resolución es que actualmente lo único que es mandatorio en Colombia en un producto es la tabla nutricional. Sí. Y la tabla nutricional per se no es mandatoria en el sentido de que solamente la tiene que poner un productor cuando está haciendo un claim, una aseveración frente al contenido del producto. Y en eso nosotros como industria sí estábamos de acuerdo. Colombia tiene una normatividad muy vieja en relación con la que tienen otros países. Y por esa razón es que la industria, en este caso la industria de bebidas desde el 2016 de manera voluntaria adoptó unos sellos frontales para informar al consumidor. Pero esto es de una manera voluntaria que decidió la industria hacerlo. Y es lo que ustedes ya ven, por ejemplo, en los supermercados, que son unos sellitos adelante como unas pilas que dicen cuánto es el porcentaje tanto de grasas como de sodio como de sal que tiene la bebida. Pero eso no es obligatorio en el país, eso es de manera voluntaria. ¿Qué va a cambiar a partir de que se expida la resolución? Es que esos sellos que nosotros ponemos de manera voluntaria ya no serán, van a ser unos sellos ahora redondos, monocromáticos negros, donde va a ir un mensaje alto en la parte superior y son para 3 nutrientes que son sensibles, que es para azúcares añadidos, sodio y grasa. Lo cual no exime de la información ya más concreta sobre el porcentaje de contenido de sodio, de grasa, de sal, de azúcares. Eso no exime así tengamos este nuevo etiquetado. Así es, de hecho otra de las modificaciones que implica la norma es modificar toda la tabla nutricional que actualmente está reglamentada en Colombia, volverla un poco más grande, más sencilla, más entendible, para que los consumidores que quieran mirar el contenido ya específico del producto, no solamente los sellos en la parte frontal que diga alto, sino quieran tener una información mucho más precisa, podrán ir a la parte posterior del producto y pueden encontrar una tabla nutricional actualizada y mucho más moderna, entendiendo las necesidades de los consumidores. Es más entendible para la gente porque esa tabla es rarísima, tiene mucha información, pero el 90% de la gente no entiende nada de lo que dice allí.
Doctor Torres, por más que esté el etiquetado al frente y le diga a uno que esto es alto en azúcares, en grasas o en sodio, pues la decisión de si me lo como o no me lo como va a seguir siendo mía. Está comprobado con la experiencia de otros países o estudios que se hayan hecho que este tipo de marcas, que este tipo de etiquetados sí hacen que la gente tome conciencia de lo que come y pues empiece como a cambiar sus hábitos. Pues mire, yo creo que es una muy buena pregunta porque siempre lo que ha resaltado la Organización Mundial de la Salud es que la obesidad es un problema multifactorial. No lo podemos asociar simplemente al consumo de un producto, no. Hay otras, cuestiones que también inciden en los hábitos alimenticios de las personas. Uno de los temas más importantes es el tema de educación, cómo informamos cada vez mejor a los consumidores frente al tema de cómo deben alimentarse, cómo tienen que tener una vida balanceada, una vida saludable, el tema del ejercicio, cómo ha venido creciendo el sedentarismo en el país es un tema alarmante. Sí, para crear esa conciencia, cuéntenos usted un poco qué está pasando en cifras con temas como sobrepeso en la población infantil, malas alimentaciones. ¿Cómo estamos en estos momentos? No, en este momento digamos que en el segmento de la población infantil se ha venido presentando un incremento en la obesidad. Eso es un tema que nosotros como industria y sociedad no desconocemos. Lo que sí nosotros resaltamos es que tenemos que abordar el problema desde la multifactorialidad. Porque si solamente nos concentramos o pensamos que poniéndole unos sellos de advertencia a los productos o a los alimentos va a solucionar el problema de obesidad en el país, estamos entrando en un escenario que no es el correcto. Esto es una de las otras tantas medidas que tocará implementar en el país para realmente atender la problemática de sobrepeso. Y entre eso lo digo, los temas de educación son fundamentales. ¿Cómo hacemos que los niños entiendan cómo alimentarse? Porque en muchos casos los papás, quienes ejercen esa potestad frente a los niños, en muchos espacios no tienen control sobre ellos. Esos niños tienen que aprender cómo alimentarse ellos también a ciertas edades. El tema, nuevamente repito, el sedentarismo en el país, lo muestra la encuesta ENSIN del Ministerio de Salud, ha venido creciendo de manera importante y pues para poder nosotros combatir realmente los temas de obesidad y sobrepeso, pues el ejercicio es uno de los principales factores que permite la quema de ingesta calórica que sobra dentro de, digamos, el común desarrollo de una persona día a día. Doctor Torres, rápidamente, esta medida va a entrar en firme dentro de 1 año y medio aproximadamente. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no empezamos ya? Pues mire, eso no depende de nosotros como industria. Nosotros como industria quisiéramos que la medida pudiera implementarse lo más pronto posible, pero hay unos términos legales que el gobierno tiene que cumplir, principalmente en temas de transparencia y de publicación y de participación ciudadana. Lo que presentará el Ministerio de Salud prontamente es un proyecto de resolución. Ese proyecto de resolución tiene que salir a consulta pública nacional, es un tema de transparencia. Como es un reglamento técnico, posteriormente tendrá que ir a la Organización Mundial del Comercio a un proceso de consulta internacional que durará alrededor de 90 días. Y eso básicamente es lo que determina que este proceso pueda alargarse un poco más en el tiempo. Y otro tema que es importante para resaltar es que esta medida no solamente la aplica a la gran empresa, la aplica también a la micro, pequeña y mediana empresa. Cualquier productor de bebidas o alimentos empacados va a tener que cumplirla. Debe hacerlo. Entonces, hay un segmento de ese grupo empresarial, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, que estas nuevas medidas les van a implicar unos cambios muy importantes. Particularmente van a tener que contratar nutricionistas para que les desarrollen todos los perfiles nutricionales, toda la tabla nutricional, y pues estas personas posiblemente no tengan los recursos inmediatamente, necesitarán un tiempo, una transición prudente para poder implementar la medida. Bueno, pues bien interesante las razones por las cuales se llega a esta resolución. Todavía se demora un poquito, pero está ya Colombia empezando a recorrer este camino de una alimentación más consciente para todos los colombianos. Luis Felipe Torres es director de la Cámara de Bebidas de la ANDI. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros explicándonos de qué se trata entonces todo este cambio. Buen día. Muchas gracias a ustedes.